Aprendiendo a escuchar activamente. Siempre nos dicen que antes de yo, obviamente, poder empezar a presentar a mi cliente, tengo que aprender a escuchar. Tengo que saber lo que mi cliente necesita antes de yo empezar a vomitar todo el libreto que quizás tengo memorizado. O en ese momento estoy quizás desesperado, quiero vender, quiero hacer mi cuota. Se nos olvida muchas veces el tema de escuchar. Hoy queremos hablar un poquito más sobre el tema de la escucha activa. Lo importante que es que mi cliente, cuando nosotros escuchamos a nuestro cliente y establecemos esa relación, el cliente sienta que hay una relación auténtica, más de amistad que de negocio. Así que como siempre, dale like, suscríbete. Joe, escuchándonos claramente, ¿qué hay que hacer? Sota, sin violencia la campanita ahora. Detrás, mira, atrás. Golpea la campanita, comparte este contenido, comparte este contenido, comparte este contenido. El número mágico es 1000, así que por favor, gracias hoy a las 3 personas que se unieron a nuestro canal de YouTube. Así que como siempre, conversando de ventas comienza Alola. ¿Quieres aprender a vender? Entonces este es tu podcast, Conversando de Ventas con Joe y Pablo. Haz de la venta un estilo de vida. Ahora comienza Conversando de Ventas, presentado por Marketing Corner. Hola mundo, buenos días, buenas tardes, buenas noches, madrugada, a la hora que nos veas, que nos escuches en cualquier parte del mundo. Conversando de ventas con Joe y con Pablo, haciendo de la venta el éxito en tu vida. Y como siempre, este hombre sonriente que tenemos por acá, porque por acá es. Mr. Díaz, ¿qué es la que hay? ¿Todo bien? Súper. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Cómo estuvo ese día hoy? Intenso y divertido y satisfactorio y maravilloso. ¿Sabes que un día de estos me gustaría un día de estos, en algún momento, poder contar un poquito sobre nuestras experiencias? Siempre hablamos de temas en específico, pero quizás nunca hemos hablado sobre nosotros. Así que me gustaría en algún momento poder sentarnos y hablar Nos votan. de anécdotas que se chave, que sejó, como dicen en Uruguay, que sejó. Pero me gustaría un día hablar de experiencias que hemos tenido y siempre de experiencias, siempre hablar de nuestras historias, de las vivencias que hemos tenido, lo que hemos aprendido en el camino y entonces ver cómo obviamente nuestros escuchas también se pueden beneficiar y se pueden sentir identificados en el día a día. Joe, hoy quiero hablar del tema de aprendiendo a escuchar activamente. Nosotros muchas veces llegamos a ese cliente o la primera llamada telefónica que hacemos y cuando llamamos por teléfono o llegamos a ese cliente, lo primero que hacemos es botar todo lo que sabemos, pero nunca empezamos a averiguar primero quién es ese cliente, cómo ha hecho para poder llegar a donde está, cómo ha hecho para poder levantar ese negocio, cómo, por ejemplo, su familia ha aportado. Muchas veces aquí hay muchos negocios que son negocios familiares, hay empresas que llevan 30, 40, 50 años. Y siempre primero ese cliente lo que quiere es escuchar una persona que realmente está interesada en su negocio antes que solamente yo ir y vender y ir como la piraña. Así que, ¿cuáles son esos tips que tú recomiendas para que esa persona, primero que todo, escuche antes de empezar a hablar? Mira, son varias cosas. Esto es una situación y un problema multidimensional. Yo te diría que el comienzo es que todo profesional de la ciencia de la persuasión y más la ciencia de la persuasión aplicada a la venta tiene que desarrollar olfato. Y olfato se le llama a la capacidad de distinguir indicadores de las necesidades del cliente. Y para eso es clave tener una conversación y escuchar. Escucha activa. Escucha activa es yo escucho, interpreto, pero simultáneamente estoy buscando indicadores de las necesidades del cliente. Te estoy escuchando, quiere decir que hay comprensión de lo que me estás diciendo, pero simultáneamente dentro de la comprensión estoy olfateando qué indicadores me estás dando. Esos indicadores, básicamente lo que me van a comunicar a mí es cuáles son las necesidades del cliente, cuál es el perfil del cliente y cuál es la idoneidad del producto mío
conforme a lo que él necesita. Pero para lograr eso, tengo que dominar primero el arte de preguntar. Porque podemos tener una conversación y no recibo indicadores. Es más, puedo estar 100% atento a ti y no recibo indicadores. Yo necesito escucharte, pero también que me des unos indicadores para saber por dónde le entra el agua al coco. Cómo penetro tu resistencia inicial a comprar. Y eso implica que yo tengo que hacerte unas preguntas y esas preguntas están diseñadas a que me des indicadores y yo tengo que tener el olfato de cuando tú me des los indicadores, yo saber cómo inmediatamente configurar la oferta que te voy a hacer. Cuando yo empecé a hablar con el cliente, se dice siempre que de los porcientos de lo que son los 3% de la comunicación, un 7% son palabras, un 55% es fisiología, lenguaje corporal y un 38% es tonalidad. A través de la tonalidad que comunican más que las palabras, ¿cómo yo sé cuando ese cliente puede estar o abierto a escuchar mi oferta, a recibirme, o quizás a estar un poquito resistente de primera mano? ¿Cómo yo puedo aprender a identificar eso a través de lo que es la tonalidad de voz? Mira, cuando hay verdadero interés, la comunicación no es acelerada, no es forzada. Es una comunicación como la que tú y yo estamos teniendo, pausada, con ritmo, silencios, pausa. Es bien articulada, bien cadenciosa. Cuando hay resistencia, ¿dónde tú estabas? ¿A qué hora tú llegaste? ¿Por qué no me llamaste? Cuando tú tienes un ritmo acelerado o estridente en la comunicación, básicamente es un reflejo de que hay resistencia. Acuérdate, la comunicación es como un sándwich o como un sanduche, como le dicen en Colombia. Está el mensaje y la carga emocional. Y a veces la carga emocional es demasiado estridente que no te deja escuchar el mensaje. Así que con las técnicas que tú conoces de pareo de lenguaje, pareo de respiración, pareo de tonalidad, debes llevar al cliente a un estado de presencia plena donde ambos puedan conversar y tener una conversación constructiva. Joe, cuando tú hablas con alguien, ¿cómo tú identificas si esa persona te está diciendo la verdad, quizás te está mintiendo, o quizás de una manera jocosa está buscando quizás alguna baja de precio, el negociar precio, o por ejemplo esa persona está buscando, hay una objeción oculta? ¿Cómo tú encuentras eso? Mira, primero que todo, el ser humano miente aproximadamente 8 veces al día. Qué lindo te queda el peinado hoy, Pablo. Te queda espectacular. Gracias por decírmelo, gracias por el cumplido. Esas son A mí mentiras que no tienen intención de dañar, tienen intención de establecer puente. Era una mentira. Entonces. No, era verdad. Me gusta también tu melena. Dale. Pero Cariño, gente, por favor. la clave es preguntar. Por ejemplo, yo te voy a preguntar, ven acá, ¿cómo yo te puedo ayudar? Y tú me vas a decir, mira, estoy buscando esto. Y yo te voy a preguntar, ¿y para cuándo lo necesitas? Ahí estoy obligándote a que me digas si lo necesitas y para cuándo lo necesitas. Sí, acuérdate, respuestas cortas y rápidas proyectan seguridad. Así que cuando tú estás diciendo la verdad, generalmente tus contestaciones son cortas y rápidas. Pero cuando tus contestaciones son titubeantes y alargadas, o me estás mintiendo o no me estás dando toda la información. Y en ventas, la mentira y la omisión van de la mano. Y es parte de los procesos naturales de negociación. ¿Okay? Y luego de que yo te pregunte, venga, ¿para cuándo lo necesitas?
Yo te puedo preguntar, ven acá, ¿piensas buscar otras opciones? Y te puedo preguntar, ven acá, si en este mismo momento yo te presento algo que sea agradable para ti, eh, ¿estás dispuesto a comprometerte en este momento? Y hacemos el negocio ahora. Básicamente te estoy haciendo unas preguntas para cerrar el ciclo de venta. Y en la medida que yo te vaya llevando a cerrar el ciclo, o mientes, o huyes, o sigues el proceso. Cuando una persona, un cliente, yo empiezo a conversar, ¿verdad? Y yo empiezo a escuchar a mi cliente cómo habla y yo le empiezo a hacer preguntas. Es una buena señal cuando el cliente me da respuestas largas o quizás no es una tan buena señal cuando el cliente me dice, sí, no, no, sí, puede ser, no sé, Ven ¿qué acá, va a cuando me pasar? dices sí, específicamente, ¿a qué te refieres? El que pregunta controla. Y volvemos a monosílabos. Yo no voy a encontrar los indicadores. O sea, yo tengo que hacer que tú tengas apertura. Y apertura es la capacidad de compartir las ideas, los pensamientos, las decisiones. eh, y, y- y para yo forzar tu apertura, acuérdate, la confianza no se ve, pero genera indicadores. El que yo no tenga apertura contigo implica que no confío. Hay una alta probabilidad de que no confío. El exceso de supervisión es un indicador de cero confianza. Eh, y volvemos. Yo tengo que lograr que haya apertura, que haya un diálogo, eh, no necesariamente equitativo, pero más de tu parte que de la mía, si yo soy el vendedor. Y al haber apertura, implica que hay una integración, engagement. Y eso es un buen indicador de que van por buen camino. Van por buen camino. Pero volvemos, el que no sabe preguntar no puede ser buen entrevistador, no puede ser buen periodista y no puede ser buen vendedor. Eso es verdad. Al final del día nosotros tenemos que, dentro de nuestro juego diario, de este juego de pregunta y respuesta y de escuchar y que la persona te conteste, es bien importante sobre todo hacer las preguntas correctas y tener las preguntas correctas también. A veces uno en el momento como que le cuesta preguntar, sin embargo cuando yo tengo un libreto o tengo una lista de preguntas que puedo llegar a hacer en esa entrevista, en esa primer contacto con mi cliente, que donde mi cliente va a tomar confianza sobre mí, yo saber hacer las preguntas correctas, más que preguntas de venta, preguntas para poder explorar, para poder conocerte, es donde va a estar el secreto de esto. Y nosotros siempre lo hemos dicho en todos los podcasts. Yo creo que de las cosas más importantes que hablan nuestros podcasts es lo que dice Joe en este momento, el que pregunta controla.